Creo que no se grabó todavía. Ahí está. Bien, entonces, capítulo 6. Ya no nos queda mucho del programa para ver. Este capítulo está relacionado con la transformación del sistema financiero global. Acá vamos a ver algunas cosas interesantes, el cambio de paradigma que hubo desde la intermediación financiera y a la administración de los medios de pago, que era la banca tradicional, a la securitización de los productos derivados. Vamos a hablar de fideicomiso y securitización. Lo hemos mencionado, le hemos tirado el título, pero no lo hemos profundizado acá sí. Las estructuras básicas, las ventajas y riesgos. Vamos a hablar de la crisis financiera del 2008 y el impacto que tuvo la securitización y algo de la Argentina. Vamos con los antecedentes. ¿Cómo era la banca en general en el mundo? Se caracterizaba por la represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? Había establecido límites a las tasas activas y pasivas. El gobierno te obligaba a financiar determinadas actividades y había una fuerte regulación del capital extranjero. Con lo cual, en ese entorno, la estrategia principal que mantenían las entidades es lo que se llama el buy and hold. Esto es, las entidades colocaban préstamos y los mantenían a finish dentro de su balance. Aplicaba lo que se llama la 363, que era, en términos quizás graciosos, le decían así a la banca, porque tomaban depósito al 3, otorgaban préstamo hipotecario al 6 y después se iban a jugar el golf la 3 de la tarde. Si no había mucho para hacer en la banca. Esto viene de los años 30, a fines de los 80, perdón, a fines de los 70 aparece la inflación. Y como ven acá en el gráfico, el precio del petróleo es la que sube y hubo que subir la tasa de interés muy fuerte para poder, de alguna manera, limitar esa inflación que había aparecido. Con esa aparición de la inflación, esta estrategia del buy and hold no servía, porque vos no podías quedarte 30 años o 20 años con un préstamo a tasa fija, muy baja, porque no ibas a tener cómo fondear. Los depositantes, como la inflación le influye sobre la tasa de interés, pedían más rendimiento. La cuestión es que conjuntamente con eso aparecen adelantos tecnológicos, donde emergen los grandes bancos como los conocemos hoy. Hay una explosión del crédito a partir de entonces, incluso hubo alguna crisis en los años 80 producto de eso. Como los accionistas empiezan a pedir mayor rentabilidad, crece fuertemente el apalancamiento y hay una reevaluación de los procesos de manejo del riesgo desde aquel momento a la actualidad, porque cambia completamente el negocio. ¿Cuál es el origen de la securitización? Acá tenemos una ciudad A, una ciudad B. La ciudad A podría ser Los Ángeles, la ciudad B podría ser New York, en donde en la ciudad tenés mucha gente joven, sin capital, pero con perspectivas de ingresos. En ese sentido, el mercado hipotecario tiene una alta demanda, pero tiene baja oferta de préstamo. Contrario censo, acá es al revés. Hay mucha gente mayor de edad, con capital, con propiedad, pero le faltan alternativas para inversión. ¿Cómo serían las tasas de interés entonces? En esta ciudad serían tasas muy altas, en esta serían tasas muy bajas, por una cuestión de oferta y demanda. Entonces, un mercado eficiente de hipotecas que debería generar que el capital fluya en dirección a donde está la gente. O sea, quienes tienen fondos disponibles le presten a quienes estén necesitando esos fondos. Y eso lo que haría es poder disminuir este spread. O sea, estos tendrían un mejor rendimiento y estos conseguirían préstamos a tasa más baja. Pero ¿qué pasaba?
Estos señores que están acá no conocían bien el mercado, no le tenían confianza, o sea, había muchas cuestiones desde el desconocimiento, y cuando hay desconocimiento en la industria financiera no hay posibilidades de hacer negocio. Por lo tanto, no, es esta idea propia de los gobernantes de Estados Unidos, que a partir de la crisis del año 30 decidieron que la industria inmobiliaria iba a ser una industria crucial en la reconstrucción del país, y donde se entendía que el préstamo era fundamental, el crédito era fundamental para que esta industria pueda avanzar, no conseguían el objetivo. Incluso en algún momento se desarrolló un seguro contra default. Es decir, todos los préstamos hipotecarios que den estas personas que están acá, a estas personas, si este de naranja que está acá no pagaba, lo pagaba el gobierno americano. Y uno dice, che, estamos hablando de un riesgo totalmente distinto. No es lo mismo prestarle a una persona física acá que prestarle al gobierno americano. Y tampoco anduvo. ¿Por qué? Porque no se podía generar el mercado secundario. ¿Por qué? Porque para poder, no había una bolsa de valores que permitiese vender préstamos hipotecarios. Vos, para poder vender, o sea, vos, este señor de acá le prestaba a este de acá a 20 años de plazo. En algún momento quería salir de ese préstamo. Tenía que conseguir a alguien que específicamente le interesara aplicar sus fondos a ese préstamo con esa garantía, con esa tasa, con ese plazo. Era muy difícil. Por lo tanto, recién cuando se crean las agencias federales, que tienen nombres bastante también graciosos, como las Fannie Mae o las Freddie Mac o las Ginnie Mae, que son agencias federales que compran las hipotecas que originan las entidades privadas, compran las de mejor calidad y las venden en el mercado para conseguir fondos. Este es el ejemplo básico donde estas agencias federales crean este mercado secundario de hipotecas, empaquetando, o sea, comprando a los distintos bancos esos préstamos y emitiendo títulos, lo que se llaman asset-backed security, o títulos respaldados por activo, y consiguiendo los fondos en Wall Street. Títulos que obviamente tienen oferta pública. Este es el inicio de la securitización. Pero vamos a definir qué es la securitización. Primero tenemos que entender que es una operatoria. No hay que confundir securitización con fideicomiso, como en la Argentina y en la prensa especializada muchas veces se confunde. La securitización es una operatoria financiera. El fideicomiso es el vehículo por donde pasa esa operatoria. ¿Cuál es la idea? Transformar carteras a través de ese vehículo, que es el fideicomiso en el caso de Argentina. Transformar carteras de crédito ilíquidas y homogéneas en valores negociables, a través de la estructuración, emisión y colocación de títulos valores en el mercado de capitales. Estos títulos que se colocan en el mercado de capitales están respaldados exclusivamente por el flujo de fondo proveniente de las carteras de crédito subyacentes en esta operatoria. Lo cual tiene todo un sentido. Sí, y ya voy anticipando a lo que vamos a ver a continuación. Si los deudores de estos créditos no pagan, quienes compraron los títulos no cobran. Por lo tanto, hay toda una serie de cuestiones que hay que tener bien en detalle. Y decíamos que el vehículo es el fideicomiso. Y acá viene el trabalengua. ¿Qué es un fideicomiso? El Código Civil, artículo 1666, civil y comercial
de la República Argentina, dice que hay contrato de fideicomiso. Lo primero que tenemos que ver es que el fideicomiso es un contrato, no es una sociedad, es un contrato. Cuando una parte que se llama fiduciante, o sea, hay un señor que es el fiduciante, que transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra que se denomina fiduciario, vayan reteniendo nombre, fiduciante, fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, fiduciante, fiduciario, beneficiario, que se designa en el contrato obviamente, y a transmitirla, ¿a qué? A la propiedad, a transmitirla el cumplimiento de un plazo establecido, de hecho que la ley prevé un plazo máximo, o una condición, si transferí una cartera de crédito y se cobraron los créditos, no tiene sentido tener el fideicomiso abierto, y ese remanente se transfiere al fideicomisario. Entonces tenemos fiduciante, que es quien tiene un bien o tiene la capacidad de poder transferir en propiedad fiduciaria ese bien al fideicomiso, un fiduciario que es el administrador, el beneficiario que es en beneficio de quien el fiduciario administra los bienes fideicomitidos, y el titular del remanente que es el fideicomisario. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene el fideicomiso? Lo primero que tiene que haber es una transferencia de la propiedad. No puede haber una promesa, tiene que haber una efectiva transferencia de la propiedad al fideicomiso, de la que fuese. Es un encargo de confianza, ¿sí? El fiduciario claramente tiene que cumplir con una tarea en la cual el fiduciante tiene que tener confianza que la va a realizar de manera adecuada, porque está sustituyendo al fiduciante en la administración del bien. Hay un destino preestablecido para los bienes fideicomitidos dentro del contrato de fideicomiso. Tiene seguridad jurídica y garantía que otros negocios, y fundamentalmente aísla los activos involucrados. Ahora vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con eso. Acá tienen un esquema gráfico que lo pueden ver y les va a aclarar posiblemente alguna duda que surge. ¿Cuál es el contenido del contrato fideicomiso? Vamos a ver algunos. La individualización de los bienes que son objeto del contrato. O sea, en el contrato se tiene que determinar cuáles son los bienes fideicomitidos. La determinación del modo en que otros bienes puedan ser incorporados al fideicomiso eventualmente. El plazo condición al que se sujeta la propiedad fiduciaria, que ya hemos visto. La identificación del o los beneficiarios, o eventualmente la manera de determinarlo. Digo, si vamos a emitir títulos en el mercado, todavía no puedo saber quiénes son los beneficiarios, pero sí voy a saber que el que compra esos títulos va a revestir el carácter de beneficiario. El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, los derechos y obligaciones del fiduciario, las modalidades de sustitución, si cesa en su función. ¿Cuál es la forma? El contrato de fideicomiso debe inscribirse en el registro público que corresponda y puede celebrarse por instrumento público o privado. Un fideicomiso de una cartera de créditos puede celebrarse por instrumento público o privado. En el caso de que fuese un inmueble o algún otro bien registrable, debe exclusivamente ser celebrada por instrumento público. De hecho, que si fuese un inmueble, eso se inscribe en el registro de la propiedad a nombre del fideicomiso. ¿Cuáles pueden ser los bienes objeto del fideicomiso? Muebles, inmuebles. Dinero en efectivo es una cuestión bastante compleja porque colisiona con lo que es el fondo común de inversión. Eventualmente podría ser que un fiduciante fideicomite dinero, pero para aplicar en alguna cuestión especificada dentro del contrato de fideicomiso, no que el fiduciario a su juicio pueda administrar esos bienes.
fideicomiso de créditos, sobre todo créditos de consumo, que es en Argentina la principal fuente de fideicomisos que existe. Pueden ser alquileres, pueden ser regalías, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poquito a los sujetos. Habíamos hablado de fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Vamos a hablar puntualmente del beneficiario. Puede ser una persona humana, una persona jurídica, que pueda existir o no al momento del otorgamiento del contrato, pero si no estuviese, debe constar los datos que permiten su individualización. Y acá hay un tema. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? El fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. La concurrencia de fiduciante-beneficiario es muy habitual, sobre todo en los fideicomisos inmobiliarios, todos esos edificios que ustedes ven que se construyeron en Nueva Córdoba, muchos de ellos se hicieron a través de esta modalidad, donde el fiduciante ponía plata y tenía derecho a que le den el cuarto B de ese edificio. Había una concurrencia entre la figura del fiduciante y del beneficiario. Anteriormente a la modificación del Código Civil, la ley 24.441, que se derogó justamente por esa modificación, no permitía que el fiduciario pueda ser beneficiario. En este caso está previsto la posibilidad, pero con determinadas salvaguardas. Y el fideicomisario, que decíamos que era el titular al remanente del fideicomiso, también puede ser beneficiario. Dijimos que el fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso, y pueden ser el fiduciante, el beneficiario, y no puede ser fideicomisario el fiduciario, lo cual es lógico. Fiduciario debería administrar en función a los beneficiarios y no debería ser titular al remanente del fideicomiso. ¿Quién es el fiduciario? Puede ser cualquier persona física o jurídica, pero lo que vamos a ver en nuestra materia son los fideicomisos denominados fideicomisos financieros, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es la relación que tiene este instrumento con la banca. Por lo tanto, vamos a estudiar la función de los bancos en calidad de fiduciantes. De hecho, que los bancos, para que haya un fideicomiso financiero, sí o sí tienen que ser fiduciarios, como dijimos, o una entidad financiera o una entidad autorizada a funcionar específicamente por CNB para actuar como fiduciario financiero. Es una condición sine qua non para que pueda haber un fideicomiso financiero. Lo que decíamos anteriormente, que la ley 24.441 no permitía y que la modificación dentro del Código Civil lo admite, es que el fiduciario puede ser beneficiario. Dice que en tal caso se debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando de los restantes sujetos. Este es el problema fundamental, el conflicto de intereses. Cuando vos administras algo también en tu beneficio, podés tomar decisiones que sean de alguna forma conflictivas o que haya un choque de intereses con el resto de los beneficiarios. Un tema fundamental en cuanto al fiduciario, que está previsto en la ley también, es la solidaridad. Dice que el fiduciario debe cumplir con lo que se llama la prudencia y diligencia del buen hombre de negocio. Por eso hablamos de la confianza, ¿sí? Cuando veíamos que el fideicomiso, uno de los fundamentos, era un encargo de confianza.
¿Cuál es la obligación principal del fiduciario y de la cual no puede dispensarse? La rendición de cuentas. Como toda persona que, física o jurídica, que sea administrador de fondos ajenos, necesariamente tiene que rendir cuentas de su administración. Esta rendición puede ser solicitada por el beneficiario, fiduciante o fideicomisario, cualquiera sea. Y lo que prevé el Código Civil es que las rendiciones deben realizarse con una periodicidad mínima de 1 año. O sea, no puede pasar más de 1 año sin que haya esa dispensa. Tanto los reembolsos de gastos como la retribución, se supone que el fiduciario lleva una tarea onerosa, o sea, tiene que haber una retribución. Y si eventualmente esa retribución no estuviese estipulada en el contrato, en caso de un conflicto, es el juez que la fijara teniendo en cuenta cuál fue el índole de la encomienda en su momento, la importancia de los deberes. En general hay un valor de administración de fideicomisos en la plaza y en función de eso el juez decidirá cuál es esa situación. El cese del fiduciario puede ser por remoción judicial, por incumplimiento de sus obligaciones, por incapacidad, inhabilitación, disolución si es una persona jurídica, por quiebra o liquidación, también puede ser por renuncia si en el contrato se lo autoriza expresamente. O también podría ser si hubiese causa grave o imposibilidad material o jurídica para el desempeño de la función. Lo que hay que quedar en claro que en cualquiera de estos causales de remoción, el fiduciario que renuncia tiene que mantener la obligación de la administración hasta que haya sido designado un fiduciario sustituto. Como el fideicomiso es lo que se llama un patrimonio de afectación, si no hay un administrador que, valga la redundancia, lo administre, se puede generar situaciones muy graves. Por lo tanto, en todo momento tiene que haber alguien encargado de la administración. Por eso, si hay una renuncia o demás del fiduciario, esta recién tiene efectos una vez que esté nombrado, dijimos, un fiduciario sustituto. Vamos al artículo 1682. Voy pasando rápido porque son muy simples estas cuestiones y después lo pueden leer tranquilo y lo van a entender perfectamente. Vamos a la propiedad fiduciaria. ¿Qué es la propiedad fiduciaria? ¿Es una venta? No. Diríamos que es una cesión imperfecta de propiedad. Tiene efectos contra terceros si se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo a la naturaleza del bien, es decir, si fuese un inmueble, tiene que estar inscripto en el registro de la propiedad, si no, no tiene efectos frente a terceros. Si fuese un vehículo o si fuese, por ejemplo, préstamos hipotecarios, esas hipotecas tienen que estar también inscriptas a favor del fideicomiso y demás. Lo que hay que tener en cuenta es que, salvo que hubiese una estipulación en contrario, el fiduciario adquiere la propiedad fiduciaria no solamente de los bienes fideicommitidos, sino también de los frutos y productos de los bienes fideicommitidos, así como de los bienes que se adquieran durante la administración del fideicomiso. Por ejemplo, si se cede una cartera de préstamos, el fiduciario va a administrar dentro del
patrimonio fideicomitido, no solamente las cuotas de capital, sino también por ejemplo, los cobros de intereses, compensatorios o punitorios. O si eventualmente fuesen préstamos personales que tienen un seguro de vida y se muere uno de los titulares de los préstamos y ha cedido la póliza al fideicomiso, también esos fondos provenientes de la póliza entran dentro de la propiedad fiduciaria. Una cuestión clave en cuanto al análisis de la potencia del fideicomiso tiene que ver el tema del patrimonio, de la separación de patrimonios, donde dice que los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, fiduciante, beneficiario del fideicomisario. ¿Se acuerdan que vimos hace un rato una cuestión clave en los fundamentos del fideicomiso que habla de que aísla los activos involucrados? Es justamente ese punto donde los bienes fideicomitidos, ¿sí?, quedan exentos de la, como vamos a ver a continuación, quedan exentos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario. O sea, es un patrimonio separado. Eso tiene que quedar bien claro. Y esa imposibilidad de ser agredidos por los acreedores de las distintas partes que administran o que participan de la operatoria es clave para darle mayor certeza desde el punto de vista crediticio. Habla también de la obligación de contratar un seguro, etcétera, etcétera. Dependiendo del bien, obviamente, si fuese una cartera de préstamo, no tenés un seguro para, para contratar. Y esto es la acción de los acreedores que les acabo de mencionar. Si hubiese deudas, los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso. Es decir, si hay insuficiencia de los bienes fideicomitidos y el fideicomiso tiene una deuda, salvo que hubiese dolo, fraude o negligencia manifiesta por parte del fiduciario, el fiduciario no tiene responsabilidad. Y si se decreta la insuficiencia del patrimonio fideicomitido, es decir, que no hay suficientes bienes para pagar todas las deudas, no entra dentro, la liquidación del fideicomiso no entra dentro de la ley de quiebra, sino que se procede directamente a su liquidación, que va a estar a cargo del juez competente. O sea, el fideicomiso no tiene concurso, va directamente a la liquidación. Habíamos hablado entonces de el fideicomiso financiero. Dijimos que es el contrato en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por el organismo de contralor, que en este caso es la Comisión Nacional de Valores, para actuar como fiduciario financiero. Y además agrega este punto, que los beneficiarios son los titulares de los títulos valores garantizados con los bienes transmitidos. Es decir, tiene que haber dos cuestiones para que haya fideicomiso financiero. Que el fiduciario sea un banco o una sociedad especialmente autorizada para actuar como fiduciario financiero, que los beneficiarios son titulares de títulos valores garantizados con los bienes transmitidos. O sea, tiene que haber sí o sí emisión de títulos en el mercado. Estos títulos, como van a ver, pueden o no tener oferta pública, pero sí tiene que haber emisión de títulos.
que es lo que está puesto acá en el artículo 1691. Vamos a hablar ahora de las etapas de la securitización. Vamos a dejar de lado el marco legal, vamos a entrar a ver cómo es la operatoria en sí para entender de qué estamos hablando. Recordando que la securitización es una operatoria y que su vehículo es el fideicomiso. La securitización tiene 4 etapas. La primera de ellas es la originación. En la originación, siempre suponiendo que somos una entidad financiera que tiene como estrategia de negocios la de colocar préstamos, y con esto va a buscar alternativas de fondeo, lo que debe hacer primero que todo es definir el mercado objetivo, es decir, la entidad financiera debe determinar cómo va a elaborar, cómo va a estructurar la mercadería a fideicomitir, que es obviamente el mercado objetivo. Esto es, digo un ejemplo medio burdo. La entidad financiera, a ver, si los miembros del comité comercial de la entidad financiera deciden colocar préstamos hipotecarios en pesos a tasa fija a 20 años de plazo, es muy probable que consigan colocar una importantísima masa de dinero en ese tipo de préstamo y en un plazo muy corto, o sea, muy rápidamente. ¿Por qué? Y porque todo el mundo querría tener la posibilidad de préstamos hipotecarios a tasa fija a plazos largos en la moneda local. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que cuando querramos emitir los títulos garantizados por esa cartera de préstamos hipotecarios en pesos de largo plazo, no vamos a tener compradores. No hay ningún inversor probablemente que esté interesado en comprar un título bajo esas características. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas. Por ejemplo, préstamos de consumo, que son préstamos en pesos más cortos y que tienen una tasa mucho más atractiva y que eso sí puede ser interesante para cualquier inversor que desee quizás buscar otra alternativa de inversión a las tradicionales. Hay que tener en cuenta el perfil de los bienes a ser fideicomitidos y tienen que ser homogéneos o susceptibles de homogeneidad, es decir, de similar naturaleza y o similares características, y deben ser transferibles. ¿Por qué hablamos de homogéneos? Porque recuerden que la única fuente de repago que tienen estos títulos es la cartera de préstamo. Por lo tanto, para poder realizar una evaluación cabal de la posibilidad de pago de una emisión en particular, hay que analizar exclusivamente esa cartera. Y si esa cartera mezcla distintos tipos de préstamos con distintas naturalezas, es muy difícil poder estimar un esquema de pérdidas esperadas. ¿Por qué? Pues no es lo mismo el comportamiento de un cliente de un préstamo hipotecario para compra de una vivienda, de una casa habitación, que el préstamo prendario para un auto o el préstamo mediante tarjeta de crédito. Son distintas formas de otorgar los créditos y son fundamentalmente distintos comportamientos de los tomadores del crédito.
Ya hemos visto, hemos hablado de fiduciante, fiduciario, beneficiario. Vamos a hablar después de bolsas y mercados, de Comisión Nacional de Valores, de calificadoras de riesgo y demás. Es de auditoría, contabilidad. Es decir, tiene una estructura muy significativa de costo fijo. Por lo tanto, el volumen cuando se prevé participar de una estructura de securitización tiene que ser importante, tiene que permitir absorber esa estructura de costo fijo. Y una estructura financiera que debe asegurar un flujo regular para atender el pago de los títulos. No serviría, por ejemplo, una cartera donde el grueso sean préstamos a 36 meses, por decir un número, y haya un 10% de esos préstamos a 120 meses. Ese diferencial de plazos no permite generar un bono con una estructura financiera adecuada. Por lo tanto, en ese sentido sería aconsejable decirle a la empresa, a la entidad financiera que quiera actuar como originador, que esos préstamos a largo plazo los deje fuera del fideicomiso porque es muy difícil su estructuración. Y por último, este proceso de originación debe provenir de un proceso eficiente de crédito, donde haya una correcta identificación de los deudores, donde haya amplia información, donde esté instrumentado correctamente, porque si algún deudor no paga, lo tengo que ejecutar, y si está mal instrumentado, no voy a cobrar. Y tiene que haber manuales de procedimiento, auditorías de crédito y demás, y obviamente sistemas informáticos adecuados, porque la calificadora de riesgo, cuando califique a la capacidad de repago de esa cartera, se va a fijar también en estos puntos. Una buena cartera mal administrada va a redundar en una menor posibilidad de cobranza, por lo tanto, va a ser más riesgoso para quien compra este tipo de títulos. La etapa 2, una vez que tenemos esa cartera colocada, termina la etapa 1, entramos en la etapa 2, que es la constitución del fideicomiso. Ya tenemos la cartera. El fiduciante es una entidad financiera que tiene esa cartera, la sede de esa cartera, un fideicomiso financiero, que está administrado por un fiduciario, que tiene que ser otra entidad financiera, no puede haber relación entre fiduciante y fiduciario, en realidad puede haber, pero es menor. Esta cesión de la cartera en propiedad fiduciaria al fideicomiso es onerosa. O sea, el fiduciario se la tiene que pagar al fiduciante. ¿Y de dónde saca la plata el fiduciario para pagar? Si el fiduciario dijimos que no se encargaba de, si esta cartera no se cobra, los títulos y demás, de sacar plata de su bolsillo. Es un administrador, no es un financiador. Entonces, lo que hace es emitir títulos de deuda fiduciarios o certificados de participación que se venden en el mercado, son adquiridos por los beneficiarios que entregan pesos a cambio y con esos pesos el fiduciario, por cuenta del fideicomiso financiero obviamente, le paga la cesión de la cartera al fiduciante. Una vez que esté todo este circuito donde fue la cartera, se emitieron los bonos, los beneficiarios lo suscribieron y el fiduciario pagó, termina la etapa 2. Está constituido el fideicomiso. Después viene la etapa de la operación. Aparecen estos muchachos de naranja que son los deudores que deberían todos los meses pagar la cuota. Dijimos que la fuente de repago de estos títulos son los ingresos de las carteras de crédito cedidas al fideicomiso, por lo tanto los deudores pagan y el fiduciario lo que hace es transferir esa plata a los beneficiarios. Cobran y pagan.
El fideicomiso cobra y paga. No puede irse al casino con esa plata y jugársela al negro o colorado. O sea, con esa plata lo único que puede hacer el fiduciario es pagar los cupones de amortización y renta. Eventualmente podría, esto cobra todos los días, pero no se paga todos los días porque es todo un trámite. Probablemente la acumule en algún fondo común de inversión y al día del vencimiento transfiere esos pesos a los beneficiarios. Y por último, la etapa cuarta, liquidación del fideicomiso, es cuando los deudores pagaron todas las cuotas, se han cancelado los títulos de deuda y certificados de participación. Y acá es donde aparece el fideicomisario, que en los fideicomisos financieros en general es el fiduciante, si hay una concurrencia entre la figura de fiduciante y fideicomisario, y donde el remanente de este fideicomiso es transferido. La ley, como dijimos, el Código Civil Comercial admite la posibilidad de que se transfiera al fiduciante o también a los beneficiarios, pero insisto, en general se da en los fideicomisos financieros la concurrencia entre fiduciante y fideicomisario. Entonces, ¿cuáles son los participantes habituales en este proceso? El originante o el fiduciante, que ya lo hemos visto, el administrador fiduciario, el vehículo, que es el fideicomiso. Estos títulos que se colocan en el mercado generalmente para poder ser adquiridos por beneficiarios y fundamentalmente invierten en este tipo de títulos, requieren una calificación de riesgo proveniente de una sociedad calificadora que esté admitida para realizar las calificaciones que van de AAA a CCC o a C en realidad, son otorgadas por esta sociedad calificadora que lo hace previo estudio de la cartera, que en definitiva es la única fuente de repago de esos títulos. Hay un agente colocador que muchas veces es el mismo fiduciario, pero no necesariamente, que se encarga de colocar esos títulos en el mercado. Los inversores y beneficiarios ya vimos quiénes eran. Hay asesores legales, impositivos, etcétera, hay auditores. Y eventualmente podría darse la situación donde el fiduciario no administra el fideicomiso por sí, sino que contrata un administrador de la cartera que se encargue de cobrar, pagar y demás. Es decir, terceriza la función. Lo que no puede tercerizar el fiduciario es la responsabilidad. Si el fiduciario designa un tercero para que se haga cargo de la administración del fideicomiso, sigue siendo responsable de que este tercero cumpla como debiera las tareas y que la cobranza se derive a el pago de las acreencias a los beneficiarios. Ahí tienen una estructura del fideicomiso. Tenemos acá los causales de extinción, ya los vimos, pero lo vamos a repasar. Dijimos que un fideicomiso se extingue por cumplimiento del plazo, ¿sí? Si yo puse en el contrato de fideicomiso que el plazo son 5 años, a los 5 años debe cancelarse o liquidarse o extinguirse el fideicomiso o la condición. ¿Qué es la condición? Si yo transfiero una cartera de crédito y se cobraron todos los créditos, no tiene ningún sentido tener abierto un fideicomiso con los gastos mensuales que eso significa.
Por lo tanto, en ese caso se cumplió la condición, se extingue el fideicomiso. Y hay otros causales como la revocación del fiduciante eventualmente. Esto es ineficaz para los fideicomisos financieros. ¿Por qué? Porque una vez que hay oferta pública, ya la revocación del fiduciante no tiene incidencia en este punto. De hecho, que se ha dado el caso de, por ejemplo, quiebra de fiduciantes, bancos que habían cedido su cartera a los fideicomisos y los titulares de los certificados de participación y títulos de deuda cobraron toda la acreencia que tenían, a pesar de, insisto, la quiebra del fiduciante. Dijimos en la etapa 2 que emitíamos títulos de deuda o certificados de participación como alternativa para financiar la cesión en propiedad fiduciaria de la cartera al fideicomiso financiero. ¿A qué nos estamos refiriendo con esa cesión en propiedad fiduciaria? De esos títulos de deuda. Los certificados de participación son emitidos exclusivamente por el fiduciario, mientras que los títulos representativos de deuda podrían ser eventualmente emitidos por un tercero. No es el caso de la Argentina, donde en general tanto los certificados de participación como los títulos de deuda son emitidos por el fiduciario. O sea, en Estados Unidos sí se usa más que un tercero pueda. Y después la clase que viene vamos a ver algunos ejemplos al respecto. No es el caso de la Argentina. Los títulos de deuda son como cualquier título de deuda, como si fuese una obligación negociable o un título público, son nominativos. El Código Civil te da la posibilidad de que sean nominativos endosables o no endosables, cartulares, escriturales. En la actualidad solamente se admiten nominativos no endosables, escriturales. Es la única alternativa que tenés. ¿Qué significa escriturales? Que entra, o sea, es lo contrario cartular. Cartular es que tenés una lámina física en papel que representa ese título. Acá lo que tenés es una participación en una cuenta comitente bajo lo que se llama el régimen de depósito colectivo que administra Caja de Valores en el caso de la Argentina o cualquier otra clearing house en el caso de Estados Unidos, DTC, Euroclear o demás. Todos estos certificados deben ser emitidos sobre la base de un prospecto donde tienen que estar las condiciones de emisión, la identificación del fideicomiso y la descripción de los derechos que confieren. Una cuestión importante para ver es que los certificados de participación, ¿cuál es la diferencia entre los títulos? Los títulos tienen un capital, un interés y un plazo ya prefijados. Y lo máximo que vas a cobrar es lo que esté previsto en esa cuestión. En cambio, el certificado de participación es lo que se llama participación equity. Tiene derecho al remanente del fideicomiso antes que los beneficiarios. Es decir, después vamos a ver algunos aspectos financieros más en detalle, pero si la cobranza, por ejemplo, es mejor a la prevista, si los deudores pagan mejor que lo que teníamos previsto, ese diferencial es los titulares de los certificados de participación tienen derecho a apropiarse de ese diferencial. Pueden emitirse distintas clases de títulos o certificados con derechos diferentes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que dentro de cada clase
se deben otorgar los mismos derechos. La emisión puede dividirse en series, en muchos casos, si son grandes emisores, pueden listar un programa y dentro de ese programa van sacando determinadas series, y los títulos representativos de deuda dan a sus titulares derecho a reclamar por vía ejecutiva. Es decir, si hay un impago, esto se resuelve no por un juicio ordinario, sino por un juicio ejecutivo. Bien, hasta acá hemos visto las características de un fideicomiso financiero y cómo se estructura la operatoria. Primero la originación, una vez que está originada la cartera, se constituye el fideicomiso transfiriendo esa cartera al fideicomiso. La operación que cuando pagan los deudores y el fiduciario con esa plata le paga a los beneficiarios. Y por último, la liquidación o extinción del fideicomiso, etapa 4, donde se transfiere el remanente a quien esté determinado en el contrato, el fideicomisario. Vamos a ver ahora aspectos financieros del fideicomiso, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar a posteriori en la próxima clase, relacionado con la crisis financiera del 2008 y el impacto que tuvo la securitización en ese evento. ¿Qué son los mejoradores de crédito? O lo que en inglés se llama Credit Enhancement. Es una estrategia para mejorar el perfil de riesgo de crédito de una emisión. Es decir, el emisor las utiliza para obtener una mejor condición financiera. Este mejorador de crédito sirve como colchón para absorber pérdidas potenciales producto de impago en los créditos subyacentes. A ver, esto tiene que ver con una frase que se dijo en algún momento, no recuerdo quién, que hablaba de la alquimia de la securitización. ¿Qué es la alquimia de la securitización? La securitización le permite a un fiduciante que si vendiese, si colocase en el mercado obligaciones negociables, es decir, deuda propia, tuviese una calificación de BBB, la alquimia de la securitización le podría llegar a servir para colocar títulos cuya calificación sea AAA. ¿Por qué? Por estos distintos aspectos que vamos a ver a continuación. El primero y más importante es la subordinación. Hablamos de que se emiten valores de deuda fiduciaria o título de deuda fiduciario, certificado de participación en distintos tramos o clases. Cada uno de estos tramos o clases puede tener distinta calificación. Y esa diferencia en la calificación está en función de la subordinación. ¿Qué es esto de la subordinación? Es la prioridad que tienen, la prioridad de cobro que tienen, por ejemplo, los tenedores del tramo senior respecto del resto de los tramos. Es decir, la securitización en general, como lo vamos a ver acá, los activos estructurados, títulos clase A, que tiene una calificación AAA, título clase B con calificación A y títulos clase C con calificación BBB o CCC, que son adquiridos por los distintos inversores. Dentro de acá tenemos el Credit Enhancement o la situación de mejora de los aspectos crediticios. Claramente, los tramos senior tienen un menor riesgo que los tramos junior, producto de que van a tener una mayor disponibilidad de flujo para el cobro, producto de la subordinación.
Es decir, si vos tenés un título A y un título B, hasta que no cobraron todos los titulares del tramo A, no empiezan a cobrar los del tramo B. Por eso se habla de sobrecolateralización, donde los tramos senior poseen como fuente de repago toda la cartera, mientras que los tramos junior tienen como fuente de repago el remanente. Acá, por ejemplo, hay una emisión cualquiera que tome así simplemente para ver donde tenés el 59% de la emisión en un bono A, ¿sí? El 10% un bono B, el 7% en un bono C y el 24% en un certificado de participación. Obviamente con distintas calificaciones, como ven acá. AA+, A, triple B, doble C. Obviamente la duración también es menor, ¿sí? Porque todas las primeras cuotas van a pagar, que pagan los deudores, van a pagar este bono A, y también la tasa claramente distinta. Badler más 4,50, Badler más 6,50, una tasa fija del 27 para el tramo C, y fíjense que el certificado de participación es equity. No tiene tasa de interés y lo que se lleva es el diferencial, es decir, el remanente de la cobranza que realiza el fiduciario de las cuotas que pagan los deudores. Pero adicionalmente hay otros mejoradores de crédito, en los cuales, por ejemplo, la estructura secuencial de pago. ¿Cómo es esto? Volvamos para atrás un poquito, los voy a marear, pero bueno, lamentablemente no tenemos pizarrón para dejar esto anotado. Tenés un fiduciante que cede una cartera, si fuese una cartera de préstamos personales, ponele que la tasa a la cual fue colocada es del 60%, pero la cesión de la cartera al fideicomiso es a una tasa menor, cosa que el fiduciante refleje una utilidad a priori. Porque si vos vendés algo que tenés en tus libros a 100 y que, perdón, y que rinde el 60, si lo vendes a 110, ese diferencial representaría una menor tasa de rendimiento para el fideicomiso. Sin rigor matemático de ningún tipo, asumamos que la tasa fuese del 40%, pero a su vez a los beneficiarios le pagas tasa del 30%. Ese diferencial de tasa de interés que cobra el fideicomiso y que paga es también una mejora de crédito. Eso permite sufragar todos los gastos del fideicomiso y eventualmente, si quedase algún remanente, es para el titular del certificado de participación. Obviamente aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta y no olvidarse. Si los deudores no pagan, si ningún deudor pagase, ni los del bono A, ni los del B, ni los del C, ni del certificado de participación van a cobrar absolutamente nada, ¿está claro? O sea, la única fuente de repago de estos fideicomisos es el flujo proveniente del pago de las deudas por parte de los titulares de los créditos securitizados. Me fui, pero tengo que volver. ¿Qué otros mejoradores de crédito existen? Fondos de liquidez. Esto es que de la colocación de los títulos en el mercado, el fiduciario no le devuelve todo
al fiduciante, sino que se queda con una partecita en carácter de fondo de liquidez. Es decir, le retiene, por ejemplo, el valor equivalente al próximo flujo, al próximo cobro o a los dos próximos cobros de cupones, capital e interés. ¿Por qué es un mejorador de crédito? Porque en todo momento, porque este fondo se mantiene a lo largo de toda la vida del fideicomiso, en todo momento los beneficiarios, saben que pase lo que pase, los próximos dos cupones o tres cupones lo van a cobrar, porque la plata ya está retenida. Eso permite bajar el riesgo, por ende, mejorar el crédito de ese título. Y lo mismo un fondo de gastos que se aplica a los gastos de funcionamiento del fideicomiso. Una aclaración para que se entienda bien y que tiene que ver con esta calificación, en este caso otorgada por Standard & Poor's. Los valores de deuda fiduciarios clase A son los que se venden sí o sí en el mercado. Los clase B y los clase C es más difícil de vender. Acá necesitas que haya lo que se llaman inversores calificados. Los inversores calificados son o institucionales o personas físicas con un gran patrimonio. El problema está acá, en el certificado de participación. ¿Quién compraría un título con calificación C? En la Argentina nadie. O sea, en la Argentina el certificado de participación no tiene ninguna chance de ser colocado en el mercado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Quién se queda con ese certificado de participación? Para que cierre la ecuación, este certificado de participación queda siempre en poder del fiduciante. Por lo tanto, el fiduciante, cuando cede la cartera, no va a cobrar el 100% del monto, sino que le van a retener una parte por el fondo de liquidez como mejorador de crédito y otra parte le van a entregar no plata, sino el equivalente en el certificado de participación. Esto tiene una incidencia importante, dado que el certificado de participación es el peor riesgo en un fideicomiso. Por eso está calificado como C. Y si la entidad financiera habitualmente emite fideicomisos y la participación de estos certificados de participación en su activo es muy alta, el riesgo implícito en el activo de esa entidad financiera sube exponencialmente. No es lo mismo tener una cartera, un título respaldado por una cartera calificado como AA, que un título que está respaldado por el remanente de esa cartera. Acá sí tenés que rezar para que los deudores paguen bien. Acá con que paguen razonablemente bien cobras. Acá tenés que rezar para que paguen muy bien, para poder cobrar. Bien, vamos a ver dos filminas más porque estamos sobre la hora. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el fiduciante? Recordamos que analizamos la función de la entidad financiera como fiduciante. Le permite desinmovilizar activos generando liquidez, colocando nuevos préstamos. Esto es, una operatoria de securitización no sirve puede servir eventualmente, pero no es la idea que sirva para una entidad que no tenga una demanda insatisfecha de crédito. O sea, lo que acá sirve es cuando vos tenés mucha demanda de crédito, no tenés fondeo, utilizás este mecanismo para no perder esa oportunidad de negocio. Esto le permite a la entidad financiera eliminar el descalce financiero de plazo y tasas, por lo tanto el riesgo del negocio desaparece y se lo transfiere a los inversores, porque cuando hay en general esta cesión en propiedad fiduciaria al fideicomiso,
el fiduciante, en este caso la entidad fiduciante, no se compromete a reemplazar los préstamos en mora. O sea, si los deudores no pagan, el inversor es el que no cobra. El fiduciante no pone plata de su bolsillo. Eventualmente puede tener la cláusula de que podrá sustituir los préstamos en mora. Podrá, opción, no dice deberá, no es una obligación. Y esto reténganlo porque va a ser importante en lo que vamos a ver la próxima clase. Facilita el acceso a fuentes alternativas de financiación, hay una mayor competencia en la oferta de dinero, permite un acceso al mercado de capitales, profundiza la desintermediación financiera, acá dice eliminando, en realidad es minimizando los spreads bancarios. Esto le permite mejorar la disciplina también en el otorgamiento de crédito, porque crédito mal otorgado o flojito de papeles no se puede securitizar. Reduce costos operativos porque la administración de la cartera pasa a estar en poder del fiduciario. Y en algunos casos reduce exigencias regulatorias. No es el caso puntual de capitales mínimos como que vimos en el capítulo 3 de esta materia, habida cuenta de que luego de la crisis del 2008 se modificó esa cuestión regulatoria, estableciéndose una exigencia también sobre las carteras fideicomitidas. ¿Cuáles son los riesgos para los fiduciantes? Que los mercados volátiles pueden demorar la securitización, incrementando la necesidad de fondeo. Es decir, para poder securitizar, el mercado tiene que estar tranquilo. Si vos hiciste etapa 1, y vas a la etapa 2 y sobrecolocaste préstamos pensando en que inmediatamente vas a poder vender y vas a poder tener la liquidez en forma muy rápida y se te cierra el mercado por cualquier cuestión, podría llegar a tener un problema de liquidez en la entidad financiera. Eso hay que calibrarlo muy bien. Y la entidad financiera retiene el riesgo residual. Esto es que si te llenas de certificados de participación en el activo, la calidad de ese activo disminuye en muchos casos de manera sustancial. Bueno,